Hola compañeros, en el vídeo de hoy os traigo la nueva bicicleta de Decathlon, una bicicleta con carga, pero es eléctrica. Es un modelo que ha sacado Decathlon un poco más económico que lo que podemos encontrar en el mercado, pero con muy buenas prestaciones. Y la idea no es venderos el producto, sino que veáis mi nuevo juguete y quién sabe, a lo mejor a alguno le puede apañar, ya que esto me permite vender un coche y tener una bicicleta eléctrica que puedo llevar carga y tener un coche además. Me ha costado encontrarla porque Decathlon la ha sacado hace muy poco tiempo y aún no están a la venta, así que he tenido que un poco marear para que me la consiguieran. Y como ya veis, tiene la batería integrada, lo que es en el cuadro, y en la parte trasera tenemos la rueda. Es una rueda de 48 voltios que desarrolla una potencia de 250 vatios. Así que le permite tirar unos 170 kilos, sin contar lo que es la bicicleta, que hace unos 30 kilos. Como ya veis, los acabados en madera es súper curioso, me ha gustado mucho por eso, porque los acabados eran madera, es todo el cuadro, es en aluminio, es súper ligera, y tenemos una autonomía bastante grande, depende también el peso que llevemos. Ya os digo que puede tirar hasta 170 kilos, podemos poner 80 en la parte trasera, así que podríamos llevar dos niños, yo tengo una sillita solo, pero podríamos llevar dos niños. En la parte delantera podemos poner 10 kilos en lo que es la cesta y luego nuestro peso medio que sea unos 80 kilos, yo no hago 80 kilos, pero bueno, sería para un peso medio de 80 kilos. Y la altura de la persona es entre 1,55 y 1,95, yo mido unos 70, así que me viene al pelo. Y lo más interesante es cuando subes una cuesta, ya que el motor, el par motor que llega a desarrollar el motor es 58 Newton. ¿Qué pasa? Que cuando estás subiendo una cuesta le das un poquito a la ayuda porque tiene aquí un botoncito aquí que nos permite pulsarnos para arrancar en vacío o cuando estamos subiendo una cuesta. Lo que es la batería, que son de células Samsung, he estado mirando, informándome un poquito sobre la batería antes de comprarla, y tiene una potencia de 672 vatios hora, lo que viene siendo 48 voltios y 14 amperios. Lo que es la autonomía de la batería, de lo que he estado probando, es sobre unos 90 kilómetros en modo eco, que es en lo que yo voy utilizándola. En modo normal llega a unos 70 y justitos, y en modo lo que es el más deportivo, el que te ayuda completamente, llega a unos 50, 45 kilómetros. Los 50 no lo he llegado a hacer, más unos 45 kilómetros. Pero bueno, nos dice el fabricante que hasta unos 50. También es con el peso de una persona de 80 kilos. Como lo he hecho con mi peso y un poquito más cargado, pues a lo mejor por eso he hecho un poco menos de recorrido. Luego, lo que es la bicicleta cuenta con 8 velocidades. Y como yo os digo, aquí en el manillar tenemos un pequeño pulsador que lo que nos permite es en la salida, si aún muy cargados o estamos en cuesta, nos permite darnos un empujoncito para empezar a pedalear y ayudarnos a salir. Lo que es la rueda delantera es de 26 pulgadas y la rueda trasera es de 20 pulgadas. Ahí es donde está la chicha. En la parte trasera tenemos el motorcito, un motor Brundle de 48 voltios, que es lo que nos permite empujar la bici. Como es una rueda más pequeña, nos permite estar más bajo en la parte trasera y tener más estabilidad. Como veis, esta parte de aquí, donde metemos verdaderamente la carga, lo que puede soportar 80 kilos, podemos poner hasta dos sillitas para dos niños, o si no tenemos sillas, solo podemos meter la carga, por ejemplo, si vamos al supermercado a hacer las compras y demás, o al mercadillo. En cuanto a los accesorios, Decathlon ha pensado en todo. Todas las sillas se adaptan sobre el chasis que tiene aquí la bici perfectamente, todos los modelos que tiene Decathlon, y todos los accesorios de T-Wing se adaptan también a esta bicicleta. Así que la verdad es que es muy fácil colocar una silla como esta de niño porque se engancha sobre lo que es el chasis de la bici y queda muy bien fijada. En cuanto a la suspensión, tenéis aquí un modo de bloqueo, de abertura y bloqueo, para que la suspensión sea un poco más dura o más blanda. Lo interesante también es el manillar, que si os dais cuenta giráis el manillar, pero la cesta no gira, solo gira lo que es el manillar. Eso me ha parecido curioso. Aquí en lo que es el manillar también tenemos la pantalla de LCD, que es la que nos permite hacer los diferentes programas, los 3 programas que tiene, y luego tenemos también para encender las luces. Tenemos una luz LED delante que coge la corriente directamente de la batería, y una luz LED trasera de color rojo que también se alimenta directamente de la batería. Aparte, luego cuando compramos el kit o viene la bici, nos viene también con una luz extra a pilas, tenemos delante y otra detrás. El manillar es bastante pequeñito y los puños son bastante ergonómicos. Viene también con un campanita aquí para avisar a los peatones. Pero esta bicicleta, no os equivoquéis, es asistencia eléctrica, no quiere decir que demos al puño y va como una moto eléctrica que salga sola, no. Simplemente cuando pusemos el botón para ayudarnos de asistencia, nos va a asistir hasta 6 km hora. Quiere decir que pedaleamos, nos ayuda a arrancar y una vez ya hemos cogido los 6 km hora ya no va a ayudarnos más. Luego sí, lo que tenemos es el motor eléctrico trasero, que en función de cómo pedaleamos él se va a adaptar
al programa que le hayamos puesto y nos va a ayudar más o menos. Como ya os he dicho, tenemos el modo económico, el modo normal y el modo sport, ¿okay? Así que el económico nos va a ayudar muy poquito, pero nos va a permitir llegar al trabajo o hacer las compras sin transpirar. Todo depende también de nuestra condición física. Si somos menos deportivos, pues a lo mejor lo utilizaríamos en modo normal o deportivo, o si llevamos mucho peso, pues ahí también podemos regularlo. Y en función del peso, la batería se va a gastar antes. Y otra cosa que se me ha olvidado de decir antes de salir a probarla es que también viene con un candado integrado en la parte trasera. Yo recomiendo añadir, como yo he hecho, yo he puesto 2 candados más para que fijar bien la rueda y fijar todo, porque el candado que viene de fábrica, pues sus 2 patadas y lo rompéis. Esos 2 candados antiguos que te bloquea un poco la rueda, pero no llega a ser un candado, sino un freno. Así que lo mejor es tener un candado bueno aparte para engancharla bien y que no tengamos un susto. Yo, como voy del trabajo a casa, la guardo aquí en el trabajo, así que no tengo mayor complicación, pero si voy a hacer las compras y demás, pues siempre está bien engancharla a un punto fuerte y bien engancharla, porque estas bicis son muy golosas y vuelan rápido. Esto es un bicho. Así que hay que tener cuidado cuando giras, porque cuando no hay peso, esto se acelera como un bicho, mirad. ¡Oh! La verdad es que ya habéis visto cuando la conduces qué bien va, la hemos estado probando, la he dejado un compañero para que la pruebe también. Y es una gozada. La única diferencia con una bici eléctrica de asistencia que normalmente tenemos aquí el motorcito es que esta, cuando empiezas a pedalear, pega como un impulso, como si habéis conducido un coche eléctrico, pega como la salida y luego se mantiene constante según pedaleamos. Pero al arranque sí que notas que te ayuda bastante para arrancar, para conseguir la velocidad de crucero. Pero por lo demás, es exactamente como una bici eléctrica de asistencia eléctrica. Así que nada, si estáis interesados como yo en ser un poco más ecológicos, en gastar menos en gasolina, ahora que está el precio tan caro con la guerra, y deshaceros de un coche para tener una bici en la que podáis llevar carga y poder llevar a los niños al cole, comprar y demás, y evitar tener 2 coches, pues esta bici, aunque tiene un precio de 2.800 euros, que es lo que es un poquito lo que tira un poco más para atrás, pero bueno, cuando piensas que vendes un coche, que ya no tienes coche, que solo tienes uno para los viajes y demás, y el resto lo haces todo en bici, pues la gente así que le gusta hacer el deporte como yo, la verdad es que salimos ganando, por 2.800 euros saléis ganando. Ya digo que hay bicis más caras de otras marcas, pero Decathlon ha fabricado esta, la verdad es que el precio es bastante razonable entre calidad y precio, así que nada, si estáis deseando dar el salto a las bicis eléctricas y olvidados de tener coche, esta bici puede ser la solución para vosotras. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en otro vídeo, hasta luego.